Voy a intentar nuevamente. Justo ahí, Paola pide la admisión, ahí está. Una ventana. ¿Se ve ahí? No, sí, sí, ¿Sí? ahí sí. Perfecto, bueno, Vale. menos mal. Bueno, hoy la idea sería trabajar el vínculo entre política, razón y racionalidad. Lo que nosotros hemos estado viendo, vamos a hacer nuevamente una especie de repaso para ver cómo se enganchan estas cuestiones. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con enfoques conceptuales que inscriben la política en un campo tensional, ya sea que pensemos a la política con la lógica, digamos, del agonismo, como diría Chantal Mouffe, ¿no es cierto?, como una forma de reinscribir ese antagonismo originario que define de manera ontológica la institución de lo social en una contienda agonística, ¿no es cierto? El agonismo es esa forma de, digamos, a partir de la cual en una contienda verbal, podríamos decir, los que se confrontan en ese campo tensional de la política tienen el estatuto de adversario, es decir, sujetos de una confrontación legítima en la cual se reconoce el estatuto del otro y se reserva, como dice Mouffe, la categoría de enemigo para aquellos que desconocen las reglas democráticas, digamos, en las que se inscribe la política, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos otro enfoque posible para pensar la política en términos de dinámica tensional, que tendría que ver con la lógica del litigio, ¿no?, que nos proponía Rancière, que vimos en la última reunión, ¿no? Una lógica, digamos, en la cual la política aparece como una especie de momento fugaz de disrupción, en el cual la política lo que hace es visible una especie de, digamos, litigio originario fundado o derivado de la invisibilización, como diría él, de un mundo alojado en otro, en el cual ese mundo, digamos, no tiene acceso a la palabra, no tiene acceso a la discusión, no tiene acceso a la posibilidad de definir ni cómo ni en torno a qué se quiere discutir, y por lo tanto la política sería lo que permite romper ese orden del aparecer de los cuerpos que justamente no permite aparecer a esos cuerpos alojados en ese mundo invisibilizado. En ambos casos lo que tenemos es un enfoque de la política y de lo político, en el caso en que se remita a esta dicotomía, digamos, o esta oposición, anclado en la lógica del conflicto, la tensión, la confrontación, ¿no es cierto? Y en este punto es interesante lo que plantea Rancière, porque dice, bueno, ¿cuál es la racionalidad de la política? Es la racionalidad del desacuerdo, ¿no? Que es una formulación muy provocadora, porque de alguna manera, y después lo vamos a ver mejor, si hablamos de racionalidad, parecería que estamos pensando en una, digamos, posibilidad del entendimiento humano, racional y razonable, digamos, de lograr algún punto de armonización o de superación del conflicto. Sin embargo, Rancière dice, bueno, la racionalidad de la política es la racionalidad del desacuerdo. Y el problema con la filosofía política es que efectivamente lo que ha querido es, digamos, superar el desacuerdo, restaurar un orden allí donde el desacuerdo o la disrupción amenazaba con aparecer, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión sería, bueno, ¿cómo reintroducimos el problema de la racionalidad bajo un aspecto distinto al de la racionalidad del desacuerdo, ¿no? Si digamos, la filosofía política es problemática en sí misma, como dice Rancière, porque lo que ha intentado es, digamos, dice Rancière, acoplarse a un tipo de reflexión que se monta sobre la lógica de los administradores del Estado, sobre
la mecánica de la ley y de la democracia que habilita, digamos, una distribución de las voces en el espacio público, ¿cómo hacemos para pensar, digamos, una racionalidad política que al mismo tiempo sea capaz de recuperar la tensión y las posibilidades de acuerdo, ¿no? El conflicto y las posibilidades de, digamos, articulación de alguna forma de consenso que se sobreponga al conflicto. Entonces, la cuestión que me interesaba tratar en esta reunión, digamos, como para avanzar sobre lo que ya quedó planteado en las reuniones pasadas, es, bueno, ¿cuáles son las posibilidades y los límites de la razón como principio de armonización del conflicto político? Que es un poco una idea que subtiende los textos que ustedes tenían para leer hoy. Esperen que no puedo avanzar. En la filmina. Perdón, voy a ver si logro. Ahí está, perdón. Entonces, acá tendríamos un problema central, digamos, a partir del cual yo intenté estructurar un recorrido por el vínculo entre razón, racionalidad y política, que es que si la política es un campo tensional, ¿cómo hacemos para anclar en la razón las posibilidades de resolución del conflicto sin eludir el potencial, como dice Marramao, que es un autor que me gusta mucho, ¿no? Autodesmitificador de la autocomprensión, perdón, el potencial desmitificador de la autocomprensión racionalista, ¿no? ¿Cómo hacer para resolver el conflicto sin eludir el hecho mismo de que la razón moderna asume, se autoconcibe a sí misma como una dimensión que, digamos, se mueve continuamente en los márgenes del vínculo entre consenso y conflicto, ¿no? La razón moderna, digamos, no construye una mistificación sobre sí misma, y ahora vamos a ver por qué, como instancia superadora de cualquier forma de conflicto, sino que se muestra a sí misma, se autocomprende, digamos, se autoconcibe a sí misma como una lógica de entendimiento, un juego, digamos, en la lógica del entendimiento que se mueve continuamente entre el conflicto y el consenso, ¿no? La idea es cómo pensar las posibilidades, digamos, de la razón como instrumento de resolución del conflicto, pero no de anulación del conflicto, digamos, no implicaría depositar en la razón las expectativas de eliminación del conflicto, de posibilidad de no depositar en la razón la ilusión de la posibilidad, digamos, de una sociedad plenamente reconciliada consigo misma, porque como dice Mouffe, una sociedad reconciliada consigo misma es una sociedad, digamos, que elimina la posibilidad del pluralismo democrático, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, digamos, pensar a la razón justamente en esta doble faz, ¿no? De una, digamos, dimensión con posibilidad de digamos, resolución del conflicto, pero sin eliminarlo, porque efectivamente, digamos, la autocomprensión racionalista se reconoce a sí misma como un juego que se mueve continuamente entre el conflicto y el consenso. ¿Y cómo hacemos para, digamos, cuáles son las dimensiones de análisis a partir de las cuales yo propongo, digamos, avanzar en posibles respuestas a esta pregunta? Por un lado, trabajar con las condiciones históricas de conceptualización, ¿no es cierto? Hay efectivamente elementos del escenario en el cual se problematiza el vínculo entre razón, racionalidad y política que, de alguna manera, definen las posibilidades de la conceptualización, y en este sentido, el elemento, digamos, la cuestión que a mí me parece que hay que tomar para pensar en las condiciones históricas de la conceptualización es el debate modernidad-posmodernidad. Y después, el otro eje que me interesaría analizar, que es el que nos va a permitir recorrer más sistemáticamente los dos textos que estaban recomendados para hoy,
es el de las posibilidades de reconfiguración del vínculo entre razón y política, y usé una caracterización que es de Fraser en el mundo postsocialista. En un mundo, podríamos decir, de la crisis de los grandes relatos, para usar la fórmula de Jean-François Lyotard, o en un mundo en donde, como dice Habermas, se han agotado las energías utópicas. Entonces, en ese contexto, ¿cómo es posible reconfigurar un vínculo entre razón y política que, como les decía antes, permita pensar en caminos, digamos, plurales y alternativos para resolver el conflicto sin eliminarlo, y reconociendo que la razón se mueve, digamos, en ese juego continuo, móvil, entre conflicto y consenso. La primera, entonces, para avanzar en ese primer problema, que es las condiciones históricas del proceso de conceptualización, yo ligué un poco al debate de modernidad-posmodernidad para arrancar con la lógica, digamos, racionalista de la modernidad. Hay que remontarse a la Ilustración, ¿no? Al vínculo entre la razón y el proyecto ilustrado. ¿Cómo concibe, digamos, el proyecto ilustrado a la razón? Como una potencia crítica que permite construir un sistema abierto de conocimiento. La idea, digamos, del proyecto ilustrado de la razón no es, digamos, porque racionalismo, ustedes me podrían decir, hubo antes de la Ilustración. El proyecto ilustrado, estamos hablando siglo XVIII, más específicamente mediados del siglo XVIII. Ustedes me podrían decir, bueno, y Descartes no se inscribe, digamos, en la lógica de un proyecto racionalista. Sí, acá la cuestión sería distinguir entre racionalismo e ilustración y analizar cuál es la singularidad de la dimensión racional o racionalista del proyecto ilustrado, porque si efectivamente, digamos, hay racionalismo en la concepción filosófica de Descartes, a punto tal de que, por ejemplo, Foucault identifica como momento cartesiano digamos, a una configuración conceptual que no solo incluye a Descartes, que incluye a otros pensadores, ¿no? Pero una configuración conceptual en la cual se asocia, digamos, a las características constitutivas del sujeto humano, la condición de racionalidad, ¿no? Digamos, el sujeto humano nace con todo lo necesario para desplegar un conocimiento racional. Pero, digamos, ¿cuál es la diferencia que, digamos, distanciaría al proyecto racional ilustrado de esta concepción del siglo XVII? Bueno, que digamos, el entendimiento racional no es, digamos, la expresión humana de una configuración trascendente, totalitaria, no es la encarnación de la divinidad en el hombre, digamos, no necesita remitir a alguna figura de la trascendencia para justificar la dimensión racional del proyecto de conocimiento, ¿no? Por eso hablamos de una potencia crítica que permite construir un sistema abierto de conocimiento. Sistema abierto porque no implica replicar, digamos, no consiste en replicar la estructura racional abstracta del mundo armonioso, digamos, generado por la divinidad, sino un sistema que pone en juego continuamente las posibilidades de revisar sus propios límites y está abierto a modificarse, reconfigurarse, avanzar en otras líneas, ¿no? Esa potencia crítica del conocimiento, ¿no? Permite también abandonar las explicaciones míticas para justificar los modos de estar en el mundo. Y por lo tanto, contiene una dimensión política, ¿no? Porque cuestiona las cosmovisiones, las instituciones heredadas, ¿no? Que abonan esas explicaciones míticas que el proyecto racionalista quiere dejar atrás. Y por otra, digo, en ese sentido es política, esta razón es política en tanto implica desmitificar las herencias del pasado, y es política también porque habilita formas de entendimiento basadas en la autonomía del sujeto, en las posibilidades de la comunicación intersubjetiva, ¿no? Que son los elementos que van a sostener
las nuevas formas de legitimidad basadas en el consentimiento racional y razonado propias del mundo moderno. No sé, Ali, si hay alguien que se quiere sumar y le tengo que dar a admitir, vos avísame. Dale, pero por ahora no. Por ahora, bueno, en este marco hay un vínculo particularmente fértil a la hora de pensar el trayecto ulterior del pensamiento ilustrado, que es el vínculo entre razón, progreso y secularización, que después va a ser puesto en cuestión y vamos a ver qué cuestiones implica, ¿no? Por un lado, esta idea de que del progreso, de que la razón no implica la encarnación del entendimiento divino, es una forma, digamos, de concebir la lógica de la razón y el conocimiento absolutamente despegada de cualquier referencia trascendental, y en este sentido, digamos, es un primer umbral para pensar el proceso de secularización. Por otra parte, como decíamos antes, dado que los sistemas de conocimiento que engendra, digamos, esta razón entendida como potencia crítica, son sistemas abiertos, capaces de revisar sus propios supuestos, capaces de habilitar líneas diversas, alternativas, ¿no es cierto? En ese sentido, la razón, por lo tanto, queda ligada a la idea de progreso, ¿no? Hay un vínculo entre razón y progreso que implica pensar o revisar continuamente las posibilidades de un proyecto emancipatorio que va a requerir ir superando las limitaciones que van apareciendo de manera continua, de manera gradual, siempre abiertas al futuro, ¿no? Y en este sentido, la idea de progreso es una idea abierta, una idea que, digamos, que no necesariamente clausura una finalidad preestablecida, digamos, que no clausura el progreso hacia la consecución de una finalidad preestablecida, sino que habilita la posibilidad de que el destino o la orientación teleológica, si ustedes quieren, del proceso progresivo, digamos, de la razón, vaya encontrando, digamos, finalidades diversas que se van alternando, sustituyendo entre sí o complementando eventualmente, ¿no? Y por lo tanto, la idea de secularización entonces está ligada a las posibilidades de emancipación propias del individuo y la sociedad. La secularización implica que la transformación o el cambio solo se puede generar y se puede explicar en función de las potencialidades del individuo y de la sociedad como conglomerado de individuos. Y eso implica también la idea de responsabilidad de la agencia humana, ¿no es cierto? Si el cambio solo puede ser imputable a las potencialidades del individuo o de la sociedad como conglomerado de individuos, hay que asumir la responsabilidad que, digamos, de las consecuencias que genera ese obrar humano que es autónomo. Y por lo tanto, la secularización implica a la vez la apertura a lo contingente. No hay nada necesariamente preestablecido en el devenir de esa razón como potencialidad crítica, digamos, que está ligada a la dinámica del progreso. Entonces, esto que les planteaba antes, ¿no? Esta idea de la apertura a la responsabilidad del obrar humano y a lo contingente, Marramao dice que es lo que está en la base de las posibilidades de la autocrítica de la modernidad, ¿no es cierto? La posibilidad de que la propia modernidad revise sus cimientos, porque efectivamente, digamos, no puede valerse de explicaciones trascendentales, no puede, digamos, apoyarse en fundamentos rígidos e incuestionables, porque como la razón tiene una lógica progresiva, de autosuperación incluso, lo que hoy puede funcionar como fundamento, mañana puede dejar de serlo, puede exhibir grietas o fisuras que obliguen a desplazarlo del lugar del fundamento. Y en ese sentido, estos componentes, digamos, del proyecto ilustrado, ¿no? Una razón abierta, pensada como potencia crítica,
con una lógica progresiva, digamos, de autosuperación y emancipada de las instituciones heredadas, de las creencias míticas, etc., son todos elementos que albergan, diría Marramao, en el seno de la propia modernidad, los elementos, digamos, que van a permitir cuestionarla, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha, digamos, identificado, el propio Lyotard ha identificado como la condición posmoderna, en realidad, en este sentido Lyotard coincide con Marramao, la condición posmoderna no es más que la potenciación, tal vez en un grado extremo, incluso infinito, de aquellos elementos de tensión consigo misma que aloja la modernidad, ¿no? De aquellas posibilidades, digamos, que el programa de una razón abierta, progresiva, que va revisando continuamente sus propios supuestos y que como tal no puede anclar su justificación en fundamentos rígidos, todo esto hace posible, digamos, una crítica, digamos, de la condición moderna y por lo tanto un modo de, digamos, concebir la relación entre el sujeto, la razón y las explicaciones, las cosmovisiones del mundo en el que viven los sujetos en una clave que, digamos, Lyotard caracteriza como posmoderna, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos de esta condición posmoderna que plasman, diríamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX? Esto es algo que de alguna manera también hemos estado revisando en las unidades previas, ¿no? Ustedes ahora, nosotros lo definimos las condiciones históricas de conceptualización a partir del debate modernidad-posmodernidad, que es un debate que tiene lugar a partir de la publicación de la obra de Lyotard en 1979, La condición posmoderna, pero la aparición de esa obra no hace sino poner en blanco sobre negro cuestiones que ya estaban presentes y que así, digamos, que habían, digamos, marcado elementos de tensión en el pensamiento moderno a partir, podríamos decir, de la segunda mitad, mediados del siglo XX, ¿no es cierto? No es que hubo que esperar a que Lyotard publicara ese texto para que se dieran cuenta los filósofos, los pensadores, los artistas, sobre que se dieran cuenta de las, digamos, las fisuras del programa racionalista ilustrado, sino que lo que hace el texto de Lyotard es, digamos, poner en blanco sobre negro, ordenar un poco estos elementos que marcaban la fisura del proyecto moderno ilustrado en un texto sistemático, como es la condición posmoderna, y en todo caso, ese texto reactiva, potencia, digamos, un debate que en realidad, de manera, digamos, más fragmentaria o lateral, ya había atravesado el campo de la filosofía política. En este sentido, el debate modernidad-posmodernidad lo que, digamos, genera es, podríamos decir, la sistematización en el espacio público de voces que se encargan de cuestionar el proyecto de la modernidad o de defenderlo en función de una relectura de problemas o tensiones que ya habían sido detectadas en el proyecto de la modernidad desde mucho antes. Incluso podríamos decir, habían sido detectadas en el mismo momento en que se gesta el proyecto racionalista ilustrado. No voy a ir tan atrás, pero digo, en el mismo siglo XVIII, la relación, digamos, con el proyecto ilustrado es compleja, el vínculo con la razón también es complejo, uno tiene figuras como Rousseau, por ejemplo, que, digamos, que podrían cuestionar algún, digamos, elemento individualista de la razón ilustrada, tiene en el romanticismo una segunda, bueno, de hecho a Rousseau se lo ubica en el límite, digamos, entre la ilustración y el romanticismo, y un autor que ustedes tal vez conocen por el texto Filosofía de la Ilustración, que es Cassirer, tiene un artículo que se llama El problema Rousseau, ¿no? Porque, bueno, a Rousseau es difícil de encuadrarlo dentro de la Ilustración
o el pensamiento romántico. A mediados del siglo XIX, la revisión, digamos, que opera el romanticismo sería una nueva forma de cuestionamiento a las bases del proyecto ilustrado, o sea que en realidad el proyecto ilustrado nace con muchas tensiones que sus propios contemporáneos muchas veces se encargan de exaltar. Pero bueno, sin ir tan atrás, lo que podemos decir es que el debate modernidad-posmodernidad, que tiene lugar a partir de la publicación del texto de Lyotard en 1979 y que cubre buena parte de la década de 1980, lo que hace, como les decía, no es sino poner en blanco sobre negro los argumentos críticos y apologéticos de la modernidad y al mismo tiempo polarizar el campo de la discusión, ¿no? Traza una línea que, digamos, ubica del lado de la defensa o del lado del cuestionamiento de la modernidad a un conjunto de pensadores, filósofos, artistas, etcétera, que toman posición, por lo que desata un poco el texto de Lyotard. Pero lo que hacen, como les decía antes, es retomar elementos que ya se estaban discutiendo de manera muy abierta en el campo de la filosofía, y lo que nos interesa a nosotros, la filosofía política, desde mediados de la década mediados del siglo XX. Entonces, ¿cuál es el elemento, ¿no?, que Lyotard señala como un indicador de la crisis de la modernidad y de, digamos, la posibilidad de pensar en qué se sostiene la condición posmoderna? Bueno, es la idea de la crisis de los grandes relatos. ¿Qué son los grandes relatos? Los grandes relatos, para Lyotard, son grandes construcciones, digamos, totalizadoras que legitiman la posición del saber y las posibilidades, digamos, transformadoras asociadas a ese saber, a partir de explicaciones que pretenden analizar con la lógica de la necesariedad, digamos, los distintos niveles que se vinculan, digamos, en el devenir de lo social, ¿no? Un relato totalizador, por ejemplo, es el marxismo. El marxismo explica el devenir de lo social a partir de una articulación entre distintas instancias, la económica, la social, la política, articulación que se encastra, digamos, en la lógica de la necesariedad, ¿no es cierto? Esta explicación del devenir de lo social a partir de la contradicción fundamental implica no solo que hay una dimensión analítica que tiene capacidad explicativa sobre el conjunto de los fenómenos sociales, sino que además esa, digamos, capacidad explicativa se sostiene en la necesariedad, digamos, en la necesaria, digamos, en el necesario asentamiento, digamos, de los distintos niveles de la sociedad en esa matriz fundamental que es la de las relaciones económicas, ¿no es cierto? El liberalismo también, algunas vertientes del liberalismo construyen un gran relato en el siglo XIX o en el siglo XX, ¿no? La idea de que, no sé, por ejemplo, la mano invisible del mercado, supongamos que es una metáfora que usa Smith en un solo pasaje de una voluminosa obra que tiene 2 tomos y que ni siquiera en el español creo que todavía no han sido traducidos los 2 tomos íntegros. La versión que conocemos es una síntesis, ¿no? Una versión sintética que incluye 600 páginas casi, imagínense lo que es la obra en 2 tomos. Bueno, en un solo lugar de los 2 tomos aparece la metáfora de la mano invisible, pero podríamos decir, la idea de la mano invisible justifica una comprensión del devenir de lo social que supone que, digamos, la armonización espontánea de intereses contradictorios conduce en una lógica del progreso, que garantiza, diríamos, el tránsito del reino de la necesidad al reino de la libertad. Hay muchos grandes relatos que conviven, digamos, en el proyecto, digamos, ilustrado, racionalista ilustrado, ¿no? Lo que va a decir Lyotard es que esos
grandes relatos entran en crisis justamente a partir de la lógica contingente de la secularización, ¿no? A partir de la apertura a lo contingente que está contenida en la lógica de la secularización, es imposible, digamos, sostener esos grandes relatos que siempre se asientan en algún principio de necesariedad, digamos. La necesariedad es lo opuesto a lo contingente, como no necesito explicárselo, ¿no? Ya sea la necesariedad de la contradicción fundamental o la necesariedad, digamos, de la mano invisible del mercado, quedarían de alguna manera expuestas en su fragilidad cuando uno asume la contingencia derivada de la lógica de la secularización que impide argumentar por referencia a elementos trascendentales en un sentido amplio, no trascendentales en términos de aquello que trasciende aquello, o que está más allá de aquello que uno está tratando de explicar, ¿no? Por otra parte, como decíamos antes, ¿no? La autocomprensión racionalista reconoce sus propios límites, esta idea de que la razón es una razón abierta con una potencia crítica que implica que está continuamente revisando los supuestos sobre los que se asienta, implica que, como dice Marramao, la lógica inherente a la modernidad ya contiene los elementos para cuestionar las bases del proyecto racionalista ilustrado, ¿no? Y ustedes, en relación a esto, en el texto de Rosa María Ramírez Martínez, para no poner tanto nombre, lo pongo en el PowerPoint como RMRM, dice algo así como la ilustración parece destruir los principios sobre los cuales se funda. Bueno, en realidad, no sé si destruir, pero la ilustración tiene un potencial corrosivo, o por lo menos cuestionador, de los principios en los que se funda, porque justamente los principios tienen que ver con una razón abierta, progresiva, con potencialidad crítica, capaz de revisar continuamente los cimientos en los que se asienta el proyecto ilustrado, ¿no? Y en este sentido, sí, digamos, la ilustración destruye los principios sobre los que se funda, esto no tiene que ser, digamos, considerado como un elemento ajeno que introduce, digamos, el desencanto o el desencantamiento, para usar la fórmula weberiana, digamos, la idea de crisis, ¿no? Como algo ajeno al proyecto de la modernidad, porque como dice Lyotard, el sentimiento de desencanto es inherente a la modernidad, y el propio ejercicio de la crítica siempre está empujando al proyecto racionalista hacia sus límites críticos, ¿no? Hay un libro de Koselleck, que es muy viejo, de la década del 50, pero fue reeditado recientemente, que se llama Crítica y Crisis del Orden Burgués, y tiene que, digamos, crítica y crisis es una forma de alguna manera volver inteligible, ¿no? ¿Cuál es la dinámica del proyecto racionalista, ¿no? La lógica de la crítica siempre empuja al proyecto racionalista hacia un límite crítico en el cual ese carácter abierto de la razón lo obliga, digamos, a reconfigurar los puntos de apoyo, los elementos con los que se construye, y en algún punto, incluso en un sentido progresivo, dar un salto hacia adelante con respecto a aquello que identifica como límites, ¿no es cierto? Lo que ahora sí también, digamos, en la crisis de los grandes relatos, lo que estaría puesto en cuestión es que la revisión de los puntos críticos implique siempre un salto hacia adelante, ¿no? Y digamos, la revisión crítica de la modernidad que se articula en ese debate modernidad-posmodernidad, en algún sentido, digamos, estructura su repertorio, digamos, de elementos para pensar justamente los puntos ciegos del proyecto moderno, o aquellos puntos en los cuales, en los propios pliegues de la modernidad, como dice Lyotard, se alojan los cuestionamientos al proyecto moderno, se alojan los puntos críticos del proyecto moderno, tienen que ver, dice Martin Hoppenheim, con la idea de la muerte de Dios y todas las muertes que están asociadas a la figura de la muerte de Dios, ¿no?
la muerte de Dios implica al mismo tiempo, dice Oppenheim, la muerte del sujeto trascendente, que se piensa a sí mismo, digamos, como criatura de un principio trascendental que digamos, que lo ubica en un esquema teleológico, ¿no es cierto? El sujeto como criatura de la divinidad, ¿no es cierto? Significa la muerte de la metafísica, entendida como una, digamos, construcción categorial o un punto de apoyo para construcciones categoriales que juegan continuamente en la oposición entre lo verdadero y lo falso, entre lo esencial y lo aparente, entre el fenómeno y el noúmeno. El otro mito, digamos, que muere con la muerte de Dios es el mito del progreso. La idea, digamos, de un dominio progresivo basado en la acción personal, en la capacidad de agencia de los individuos que van, digamos, domesticando, dominando el mundo en el que viven, también aparece puesta en cuestión, no cuestionada, y de la mano, digamos, de los mitos, de los múltiples mitos del progreso, podríamos, como les decía antes, el mito del progreso es el del marxismo, que supone que la contradicción fundamental nos va a conducir a la superación de todas las contradicciones en una sociedad socialista, o el mito del progreso del liberalismo, que supone que el mercado es el correctivo universal para todas las tensiones. Bueno, estos son, digamos, mitos que alojan cosmovisiones estables, tranquilizadoras, dice Oppenheim, que le permiten a los sujetos pensar que viven en el marco de una temporalidad ordenada, en un mundo con un centro a partir del cual ordenar las ideas. Bueno, esas cosmovisiones también se ven arrastradas con la imagen de la muerte de Dios, que estructura un poco el campo de las polémicas en torno a la crítica del proyecto racionalista ilustrado. Entonces, tenemos el debate modernidad-posmodernidad como el escenario histórico que permite pensar las condiciones de la conceptualización, como decíamos antes. Si lo que queremos es revisar cuáles son las posibilidades de reanudar, volver a atar, digamos, el lazo entre razón, racionalidad y política, necesitamos pensar las condiciones históricas de conceptualización, y conceptualizar de una manera distinta ese vínculo implica hacerse cargo de lo que deja, digamos, como legado ese debate modernidad-posmodernidad, que es un poco lo que aparece en los dos textos que están recomendados como lectura para la clase de hoy. Implica pensar cuál es la condición, digamos, en la que se ubica el intelectual, el filósofo, a la hora de reanudar de alguna manera el vínculo entre razón, racionalidad y política. Una posibilidad es ubicarse en la condición posmoderna, alojarse con comodidad, podríamos decir, en la condición posmoderna, y por lo tanto asumir el carácter violento o arbitrario de ese vínculo, y en todo caso, digamos, desplegar una labor a la vez conceptual y política, que consiste en hacer visible el carácter arbitrario, violento, tensional, digamos, de ese vínculo. O podemos ubicarnos, como hace Fraser en el texto que ustedes tienen para leer, en la condición postsocialista, como la llama Fraser, ¿no? Una condición que asume, retomando la figura de Habermas, el agotamiento de las energías utópicas, pero que intenta, digamos, reconstruir una visión crítica. Dice Fraser, no sé si se acuerdan, que no, digamos, propongan simplemente una posición sintomática de la crisis del vínculo entre razón y política, sino una condición efectivamente crítica, ¿no? Una condición que asuma la potencialidad
del pensamiento crítico para revisar los supuestos sobre los que construye las conceptualizaciones, ¿no es cierto? En lugar de asumir, como lo hace la condición posmoderna, el carácter arbitrario, tensional, construido de ese vínculo, lo que dice Fraser es, bueno, pensar efectivamente cuáles son las posibilidades críticas de trabajar sobre esa tensión y proponer un modelo alternativo, ¿no? Lo que plantea Fraser es algo así como que la condición posmoderna supone situarse, como les decía antes, en el espacio, digamos, de lo sintomático, ¿no? Hacer del ejercicio de reflexión una especie de reflejo sintomático de la crisis que atraviesa las sociedades postsocialistas, en lugar de pensar una estrategia superadora. Lo que le criticaría Fraser al planteo posmoderno es hacer del ejercicio, digamos, intelectual, de revisión de los presupuestos del proyecto moderno ilustrado, simplemente una especie de efecto residual, epifenoménico, digamos, del síntoma de la crisis, ¿no? Finalmente lo que hacen los filósofos alineados del costado posmoderno del debate es hacer síntoma con su reflexión intelectual. No proponen nada superador a una situación que efectivamente, digamos, traduce en el ámbito del debate intelectual el agotamiento de las energías utópicas, pero sin proponer nada, digamos, sin lograr articular de manera crítica una estrategia a la vez conceptual y política superadora. Mientras que la condición postsocialista que ella propone implica, incluso, después lo vamos a ver más adelante, no renunciar, así porque sí, a algún proyecto con pretensiones de totalización explicativa. Después vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Pero la idea es como tomar distancia de esos esquemas explicativos que cuando critican el vínculo entre razón y política no hacen sino mostrar los síntomas de una crisis, pero no proponer un elemento de superación, mientras que el análisis que propone Fraser de la condición postsocialista implicaría, bueno, no renunciar tan fácilmente a esos proyectos en los que la dimensión política y conceptual se articula, incluso con algún dejo de intento de totalización que después veremos en qué consiste, ¿no? Entonces, la cuestión que quedaría, digamos, por analizar es, y ya para introducirnos más específicamente en lo que proponen las dos autoras, es justamente cuáles son las vinculaciones posibles entre una revisión crítica de las posibilidades políticas y conceptuales de los conceptos de razón y racionalidad y la reconfiguración de un paradigma progresista. Es decir, hay posibilidad de que reconstruyendo las estrategias políticas y conceptuales a partir de las cuales pensamos el vínculo entre razón y racionalidad, podamos reconfigurar un paradigma progresista que está en picada, digamos, en el momento en el que escribe sobre todo Fraser. El texto, bueno, sí, más o menos son muy cercanos, ¿no? El texto de Fraser está traducido en el 99 y el texto de Ramírez Martínez, perdón, es del 2000, ¿no? En ambos casos estamos justamente en la huella, en la secuela del debate modernidad-posmodernidad, un debate en el que los proyectos de la izquierda han, digamos, decaído en la consideración tanto política como intelectual, en la consideración política por el fracaso de las experiencias digamos, lo que se llamó el socialismo real, ¿no? La crisis de la Unión Soviética, la caída del muro, y en términos conceptuales porque eran proyectos que se alojaban en esos intentos
de totalización de los grandes relatos, ¿no es cierto? Entonces, la idea ¿es posible? La pregunta que se plantean un poco estas autoras es si es posible revisar el vínculo entre razón, racionalidad y política como para producir un nuevo tipo de conceptualización que permita revitalizar un paradigma progresista, un paradigma político progresista. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna intervención, porque con esta presentación terminaríamos, si no me equivoco, sí, digamos, la caracterización general de la problematización del vínculo entre razón, racionalidad y política. Hasta acá habríamos estado tratando de dar cuenta a esto que caracterizamos como las condiciones históricas de la conceptualización, ¿no? En qué contextos se produce la reflexión sobre el proyecto racionalista ilustrado, la crisis de los grandes relatos, el debate modernidad-posmodernidad, y a partir de aquí intentaríamos avanzar en la segunda cuestión que nos planteamos, que tenía que ver con la posibilidad de pensar una nueva conceptualización del vínculo entre razón, racionalidad y política que no renuncie, digamos, a la relación contingente que se da entre los términos de esta trilogía, digamos, y que no renuncie a la posibilidad de autorrevisión continua de los supuestos o de los cimientos sobre los que se funda este vínculo, pero que al mismo tiempo permita pensar alguna forma de, digamos, superación precaria del conflicto, ¿no? Por eso les decía que si tienen alguna duda, este es un punto, digamos, este es un corte que podemos hacer, porque a partir de acá ya empezamos a tratar específicamente dos líneas de análisis que están relacionadas con lo que se desarrolla en los textos. No sé si hay alguna pregunta. No, comentario, ¿no? Entonces seguimos. Bueno. Entonces, la primera cuestión, la primera, digamos, puesta, por decir así, que me interesaba trabajar, tiene que ver con lo que aparece planteado en el texto de Rosa María Ramírez Martínez. Acá, en el texto aparecen dos cuestiones, o dos vías de digamos, de la razón, ¿no? Hay dos líneas a partir de las cuales, por un lado, uno puede problematizar el vínculo entre razón y política en términos conceptuales, pero además puede analizar los modos de desenvolvimiento de esa razón instrumentada, digamos, en la política práctica, ¿no? Esa razón plasmada, corporizada en la política práctica, ¿no? Ha habido, podríamos decir, a lo largo de la historia, dos modos de pensar la relación entre política y razón, y dos modos, digamos, de diagnosticar el modo en que el vínculo entre razón y política se gestó y se desenvolvió en sociedades históricas concretas. Yo acá lo puse, digamos, de manera invertida, como lo voy a después trabajar. Puse primero una primera cuestión que tiene, digamos, la impronta de la lógica habermasiana, digamos, en el análisis del vínculo entre razón y política, que es la que finalmente toma Ramírez Martínez, tiene que ver con la intersubjetividad y la posibilidad de consenso, ¿no? La razón se relaciona con la intersubjetividad y la posibilidad de consenso. Partiendo, digamos, de una premisa, podríamos decir que supone que la razón en cualquier caso es política, siempre es política, porque atraviesa los modos del estar en común. Ya sea, digamos, para gestionar, instrumentar, arraigar y cosificar relaciones de dominación
fundamentadas en argumentos racionales, ya sea, digamos, si ustedes quieren, con contenidos emancipatorios para pensar otros modos del estar en común que tienen que ver con la comunicación intersubjetiva, la posibilidad del consenso, etcétera, ¿no? Pero la razón en cualquier caso es política, porque tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Con que atraviesa los modos del estar en común. Entonces, en el texto de Ramírez Martínez se trabaja en dos líneas, ¿no? Una primera línea más crítica, que tiene que ver con la lógica de la razón instrumental, sobre el modo en que ha sido concebido el proceso de racionalización en términos conceptuales, y el modo en que, digamos, esa racionalización tomó cuerpo en la organización de las sociedades modernas contemporáneas, ¿no? En las cuales la razón instrumental, que implica el control sobre la naturaleza, la consideración de los individuos en términos, digamos, objetuales, ¿no? La transformación del otro en objeto, digamos, ligado al control de la naturaleza y de los procesos productivos, ¿no? Las lógicas de la dominación, esa doble, digamos, matriz que articula razón técnica, razón política y dominio, que se despliega, como les decía, en el plano conceptual, en el cual básicamente Ramírez Martínez trabaja en torno a los aportes de Max Weber, o lo que hace es desplegar una visión bastante crítica, ¿no?, de la perspectiva weberiana, y en términos políticos analizar cómo han funcionado las sociedades modernas a partir de esta articulación entre razón técnica, razón política y dominio. Y en este sentido se vale fundamentalmente de los análisis de la Escuela de Frankfurt. Entonces, primera cuestión que quería analizar es justamente cómo se despliega el vínculo, ¿no?, entre razón instrumental y dominación política. Cualquier cosa que ustedes no entiendan o que quieran comentar, porque acá retomamos planteos que en algún sentido ustedes ya han visto en Teoría Política 2, o por lo menos retomamos algunos aportes conceptuales para discutirlos o para, digamos, acoplarlos al esquema de análisis de los autores, que tienen que ver con el recorrido de Teoría Política 2, ¿no? Básicamente Max Weber y la Escuela de Frankfurt, que seguramente ustedes habrán visto Horkheimer, no sé si, y Habermas seguro, ¿no? La segunda generación de la Escuela de Frankfurt. No sé si han visto Adorno, pero les decía, si acá hay alguna cuestión que vayamos discutiendo, que les rememore discusiones que ustedes tuvieron en Teoría Política 2, o que suscite alguna duda relacionada con lo que vieron en Teoría Política 2, pidan la palabra, abran el micrófono e intervengan, no hay ningún problema. Les decía, hay una primera, digamos, dimensión de este vínculo entre razón instrumental y dominación política, que tiene que ver justamente con la potenciación exacerbada de la dimensión instrumental de la razón. El problema, dice Habermas, dice Ramírez Martínez, no es, digamos, el potencial opresivo de la razón en sí misma, sino el desarrollo exacerbado de la dimensión instrumental de la razón. Lo que se produjo en Occidente fue una hipertrofia, digamos, del costado instrumental de la razón. Lo que se despliega en Occidente es una lógica de razón instrumental que tiene, tomo otro autor más ligado a los enfoques postcoloniales, que es Boaventura de Sousa Santos, que dice, bueno, en realidad la razón en sí misma, digamos, no es necesariamente opresiva. Lo que pasa es que hay como dos desarrollos que pueden ser anclados en la razón moderna. Uno es un desarrollo más emancipatorio y otro un desarrollo más regulador, opresivo, ¿no? Lo que, digamos, fácticamente se dio en la construcción de las sociedades modernas es un desarrollo exacerbado de esa dimensión
más reguladora, opresiva de la razón instrumental frente a las potencialidades emancipatorias de la razón, ¿no es cierto? Pero bueno, en este enfoque, ¿no?, que pone en valor el vínculo de manera crítica, por supuesto, ¿no?, el vínculo entre razón instrumental y dominación política, lo que se remarca justamente en relación a la racionalidad instrumental y a este desarrollo hipertrofiado de la razón instrumental es justamente la potencialidad de colonización del mundo que despliega la racionalidad instrumental sobre la base del poder y el capital, y el dinero, ¿no? El poder político y el dinero. Y de hecho, la racionalidad instrumental en las sociedades modernas, según dice el texto de Ramírez Martínez, se vehiculizan en la lógica de la economía de mercado del capitalismo y en la lógica de institucionalización política que se despliega a través del Estado, ¿no? El Estado como la institución matricial de todas las relaciones políticas. El Estado pensado como el dispositivo, diríamos, con pretensiones de alojar todas las relaciones políticas. Digamos, todo lo que es político queda capturado por el Estado y lo que no está dentro del Estado no es, digamos, no entra en el rango de la política, en esta visión de la racionalidad instrumental. Entonces, la racionalidad instrumental tiene un potencial colonizador sobre el mundo en función de dos insumos fundamentales como son el poder y el dinero, el poder y el capital. La otra cuestión es que esta racionalidad instrumental se despliega en una dimensión formal, formalista, abstracta, si ustedes quieren, como cálculo de lo técnicamente posible. ¿Qué es la razón instrumental en términos abstractos? Es la posibilidad de definir el cálculo de lo técnicamente posible. Digamos, de esta definición más general y más abstracta, después podemos pensar la instrumentación en el ámbito de la economía, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la política. Esto un poco remite al análisis que hace Max Weber, ¿se acuerdan?, en la introducción a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? ¿Qué es lo propio del capitalismo moderno? Es la organización de la actividad productiva a partir de la lógica del cálculo, la contabilidad racional, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo propio del derecho en el marco de la formación del Estado moderno? Justamente la estructuración del cálculo de lo técnicamente posible en lo que refiere a las relaciones interpersonales, ¿no? En la sociología del Estado, por ejemplo, sobre el final de Economía y Sociedad, Weber plantea que justamente el desarrollo del capitalismo requería de la organización racional del derecho como una forma del cálculo de lo técnicamente posible, podríamos decir, en lo que refiere a la regulación de las prácticas del intercambio de bienes, del intercambio de trabajo por dinero, del intercambio de mercancías. Necesitábamos una organización racional del derecho para definir el grado del cálculo de lo técnicamente posible en relación a la regulación jurídica de las relaciones económicas. Entonces, la idea es que esa razón instrumental, en su dimensión formal, se estructura como el grado de cálculo de lo técnicamente posible y, digamos, en cada uno de los ámbitos de la vida moderna, ese grado del cálculo de lo técnicamente posible se estructura según unos elementos específicos propios del ámbito del derecho, del ámbito de la economía o del ámbito de la política. En el ámbito de la política podríamos decir que el Estado define las posibilidades del cálculo de lo técnicamente posible a partir de un orden legal que establece lo permitido y lo prohibido, por ejemplo, ¿no? Disculpa, hay dos preguntas de Florencia en el chat. No sé si sí. puedes verlas. ¿Leer? Sí, te las leo. Una es de hace 10 minutos por ahí. Lo primero era, de aquí en adelante, ¿asumimos el carácter tensional del vínculo entre razón y política con estas dos autoras? Esa es la primera. Bueno, a ver,
asumimos el carácter tensional del vínculo, pero asumimos, lo que plantean estas dos autoras es que también es posible pensar alguna forma de superación, aunque sea precaria o parcial, de esa dimensión tensional de la política. Digamos, no está excluida la posibilidad de una razón despojada de sus contenidos meramente instrumentales, una razón intersubjetiva que dé lugar a consensos superadores del conflicto. No eliminamos el conflicto, pero encontramos en la razón intersubjetiva un elemento de resolución, tal vez transitoria, tal vez precaria, que a lo mejor después conduce a nuevas formas de irrupción del conflicto, pero que no elimina la posibilidad de que ante la irrupción de nuevas formas del conflicto, la razón intersubjetiva pueda, digamos, encontrar vías de superación, aunque sea transitoria. Esto lo vamos a ver porque yo ahora estoy, digamos, si ustedes quieren, mostrando el costado más crítico, negativo, si les parece la caracterización, ¿no?, del modo en que la razón instrumental se liga a las formas de la dominación política, ¿no? Y la razón instrumental se convierte en el soporte de una estructura más que de dominación, incluso de opresión, dice en algún pasaje del texto. Lo que vamos a ver después es esto que se planteaba en la pregunta, bueno, ¿cuáles serían las posibilidades de pensar alguna forma de superación, aunque sea transitoria y precaria, del conflicto? Y eso va a tener que ver con la racionalidad comunicativa, que es la alternativa habermasiana que hace valer el texto de Ramírez Martínez. No sé si está claro, igual después lo seguimos trabajando. Y tenía otra pregunta, sí. La segunda era, sí, sobre esto. ¿La crítica de lo exacerbado de la razón instrumental tiene que ver con el tema de los totalitarismos y las consecuencias que tuvo? Tiene que ver, pero no necesariamente. A ver, obviamente tiene que ver con eso, pero también hay, uno podría decir, el punto de llegada extremo de la razón instrumental puede ser el totalitarismo, pero hay fórmulas de organización político-económica dominadas por la razón instrumental que ponen en marcha formas de dominación que también son opresivas sin ser totalitarias. Digo, que son opresivas en la medida en que, podríamos decir, definen posiciones en el marco de la diferenciación funcional que requiere el sistema, que es dicho así parece lumaniano, pero está así formulado en el texto de Ramírez Martínez, si se fijan. Digo, hay formas de la razón instrumental que fijan a los individuos a posiciones que tienen que ver con los procesos de diferenciación funcional que requiere el sistema, que también son opresivas, sin llegar a ser totalitarias. ¿Se entiende? Obviamente el totalitarismo sería la forma extrema, el punto de llegada, y además, si pienso en que a lo mejor la pregunta tiene que ver con algo que han trabajado en Teoría 2 con la Escuela de Frankfurt, justamente una de las cuestiones que aparece en los autores de la Escuela de Frankfurt es la inquietud por, digamos, un despliegue de la razón instrumental en fórmulas que sin ser totalitarias, y justamente por no ser totalitarias, pueden concitar alguna forma de adhesión, pueden sostenerse en algún principio de legitimidad, racional incluso, y al mismo tiempo contener elementos de dominación o elementos incluso de opresión. No estaríamos en el orden de un régimen totalitario, pero estaríamos igualmente en la lógica de un orden regulador, podríamos usar la palabra que usa, como les decía antes, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? En un orden regulador que, digamos, admite escasas posibilidades para que hombres, mujeres, individuos en general puedan correrse de esa lógica de regulación, puedan correrse de esa asignación de posiciones que la diferenciación funcional del sistema establece. ¿Se entiende? No sé si... ¿Quién hizo la pregunta, Ali? Que eran... Florencia, ahí sí respondió que sí.
que justamente lo preguntaba por lo de teoría 2, que le quedó claro. Bueno. Después, bueno, termino esta filmina, por ahí interrumpimos, si quieren dejo de filmar y a lo mejor se animan a participar más, hacemos una breve interrupción y después seguimos. Les decía, entonces, la otra cuestión que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esta razón instrumental incluso habilita formas de ejercicio del poder legitimado en la razón. Piensen en el modelo legal burocrático, que la tipología de la dominación weberiana, ¿no? El modelo legal burocrático, efectivamente sostiene una forma de ejercicio del poder legitimado en la razón que no por eso deja de poner en acto, de plasmar un orden fuertemente regulador, para retomar, como les decía antes, la fórmula de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que opone lo regulador como, digamos, aquello que se recuesta más sobre los mecanismos de control, frente a lo emancipatorio de la razón, que sería lo que le permite a los individuos, digamos, correrse de esa lógica de distribución funcional propia de las sociedades modernas, ¿no? Que han avanzado en el proceso de especialización. Y efectivamente, en este orden regulador hay un ejercicio del poder legitimado mediante la razón. Y la otra cuestión, que también tiene un poco que ver con algo que plantea Weber sobre el final de la ética protestante, ¿no? Es la victoria de la racionalidad formal. ¿Qué quiere decir esto? La victoria de una racionalidad formal en el sentido de vacía, abstracta. ¿Se acuerdan de la maravillosa frase de los especialistas sin corazón sobre las páginas finales de la ética, ¿no? Bueno, los especialistas sin corazón son aquellos que ponen en movimiento esos mecanismos de una racionalidad formal completamente vaciada, digamos, de las referencias valorativas, de los contenidos sustantivos que pueden involucrar de manera más directa el compromiso vital de los que viven en esas sociedades racionalizadas, ¿no es cierto? Por eso uno de los problemas que detecta Weber, bueno, y muchos otros sociólogos, pero ya que estamos con Weber, es la cuestión de, digamos, de la bulia, ¿no? Esta ruptura de los vínculos valorativos, de distanciamiento, ¿no? Y como de cerrarse sobre sí mismo, de los individuos que viven en una sociedad dominada por una racionalidad formal. Para, digamos, entender cómo funciona esta racionalidad instrumental, lo que hay que analizar es históricamente cómo se han ido desplegando los procesos de racionalización. Digamos, si la racionalidad, en este caso instrumental, podríamos pensarla como una dimensión conceptual, construida obviamente en el intercambio, digamos, en la interfaz de la reflexión teórica con los procesos históricos concretos. El concepto de racionalización recoge de una manera más inmediata las formas históricas de instrumentación de principios diversos de racionalidad en el orden de las sociedades existentes, ¿no? La racionalización sería el concepto que nos permite recoger la dimensión histórica de la puesta en práctica, de la instrumentación de principios de racionalidad diversos, concretamente en este modelo más crítico del vínculo entre razón instrumental y dominación política. Lo que se analiza es esa forma, digamos, de racionalización que implica la realización de la razón bajo la modalidad de la razón instrumental, ¿no? El otro, digamos, elemento propio de la racionalización en las sociedades modernas es la puesta en acto, digamos, de un racionalismo que se piensa a sí mismo y funciona como dominio teórico y práctico sobre la realidad. ¿Qué es el racionalismo? ¿Cuál es el racionalismo? Que pone en marcha estos procesos de racionalización, un racionalismo que se concibe como un dominio teórico y práctico capaz de controlar la realidad, ¿no? Ya sea que la realidad
la pensemos en términos de procesos productivos, ya sea que la pensemos incluso en términos de procesos de subjetivación. Nosotros no vemos a un autor que a mí también me gusta mucho para trabajar este tema, que es Norbert Elias, y el libro El proceso civilizatorio de la sociedad. La idea del homo clausus, del individuo cerrado sobre sí mismo, es una forma de instrumentación, digamos, del proceso de racionalización en el ámbito de la subjetividad, ¿no? Definida por un racionalismo que concibe al individuo como portador de una racionalidad calculadora, ¿no? Y piensa un ámbito de intervenciones, tanto en términos teóricos como en términos prácticos, que garantiza el control de la realidad, en este caso de una realidad subjetiva. De lo que se trata es de un proceso que fabrica, en todo caso, individuos identificados con el homo clausus, ¿no? El sujeto cerrado sobre sí mismo. Y además dominado por una racionalidad calculadora. Y por otra parte, en este esquema, digamos, de la razón instrumental, la racionalización tiene que ver con formas de articulación entre técnica y política que descansan en el control instrumental sobre la naturaleza y la reificación o la cosificación de las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo se despliega ese vínculo entre técnica y política? Bueno, habilitando un control instrumental sobre la naturaleza es un objeto a dominar, y cosificando, reificando las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones interpersonales están inscritas de antemano, digamos, en un formato regulado, que implica la cosificación del vínculo entre las personas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la singularidad de esa articulación entre técnica y política propia de los procesos de racionalización modernos. Bueno, vamos a hacer una pausita y esperen que dejo de filmar, así si quieren, por ahí se animan más a participar. Ahí está.